Dios los bendiga poderosamente. Hago esta pequeña prédica, esta pequeña enseñanza, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, sobre la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, haciendo referencia al día del Pentecostés. No se puede evitar nombrar a los generales de Dios, a aquellos hombres y mujeres que pagaron el precio por servir al Señor, que supieron morirse a sí mismos, a crucificarse juntamente con Cristo, a morir a sus propios deseos y pasiones, a dejar a veces a padre, a madre, hijo, hija, por seguir al Señor, que buscaron la presencia de Dios 24/7, 24 horas, 7 días de la semana, en ayuno y en oración, de madrugada, a toda hora, como dice en Lucas 24:53. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así que estos hombres y mujeres estaban en la iglesia prácticamente viviendo para el Señor. No se iban a sus casas, estaban clamando, estaban orando, estaban ayunando. Como vemos en los primeros ejemplos, después de muchos siglos de la muerte de Jesús, vino la aparición de Martín Lutero. Pasaron 1500 años. Martín Lutero no estaba satisfecho con el mundo religioso en que había nacido, y su profunda necesidad de una piedad personal lo llevó a pasar mucho tiempo en oración. Se encerró en una torre, en una habitación del monasterio de Wittenberg, y oró acerca de lo que estaba descubriendo en las Escrituras. Después de aquel periodo de oración y estudio, surgió la Reforma, que nos proporcionó la verdad bíblica de la justificación por la fe, que la salvación era un don de Dios mediante la fe. Y ahí venimos nosotros, y ahí vino los protestantes, que así nos dicen. Si él no hubiera tenido al Espíritu Santo, no se le hubiera revelado nada de esto. Pero él se metió con Dios, empezó a orar, empezó a buscar la presencia, encerrado, hasta que se le fue revelado por el Espíritu Santo la preciosa palabra de Dios, y se le fue quitado el velo de sus ojos, se le fue quitado la ceguera espiritual, al punto que se puso en contra de todas las falsas creencias. Pero solamente con la ayuda del Espíritu Santo él pudo enfrentar a los opositores, él pudo enfrentar todo lo que se le venía encima, porque no se le venía encima algo pequeño, sino algo grande. Y entonces vemos aquí cómo Dios lo usó poderosamente para poder él traer la verdad de las Sagradas Escrituras, de que mucha gente estaba cegada. Pero él lo pudo hacer nada más que con la ayuda del Espíritu Santo. Vemos aquí otro hombre de Dios, Juan Wesley, hijo de un clérigo anglicano de Edward, Inglaterra. Dice, él se sentía insatisfecho en el estado de la iglesia oficial de su país, y se sentía profundamente conmovido por la gran necesidad de los pobres. La noche del 24 de mayo de 1738, mientras escuchaba la lectura del prefacio de Lutero a la epístola de los Romanos, Wesley experimentó una conversión auténtica. Nació de nuevo. Eso lo llevó a él y a sus hermanos Charles y George a orar y ayunar con mucha intensidad. Cuando la iglesia de Inglaterra cerró sus puertas al ministerio de los tres hombres, estos comenzaron a predicar a grandes multitudes, no solo en Gran Bretaña, sino también en Estados Unidos. Miles de personas se reunían para oír la predicación nuevamente ungida de la palabra de Dios. John Wesley dedicaba 24 horas a Dios, dividido en 3 partes. 8 horas orando, leyendo la Biblia, buscando la presencia de Dios. 8 horas predicando en la calle, y 8 horas hacía de culto de servicio. Imagínense esto. Así nosotros, Dios nos habla en el Espíritu Santo a buscar la presencia de Dios de tal forma de que ahorita estamos en unos tiempos peligrosos.
el que nosotros estamos clamando por ese avivamiento mundial. Para que suceda, tenemos que meternos como estos hombres de Dios, en la presencia de Dios. Y vemos nuevamente en el siglo XX, en 1905, en Los Ángeles, California, volvió a descender el Espíritu Santo. Algunos cristianos del movimiento de santidad habían estado ayunando y orando, pidiendo un avivamiento, cuando el Espíritu Santo descendió como en el día del Pentecostés y confirió el don de lenguas a los que estaban congregados. El avivamiento de la calle Azusa fue una serie de reuniones de avivamiento pentecostal que tuvieron lugar en Los Ángeles, California, dirigidos por el predicador afroamericano William J. Seymour. La primera reunión se realizó el 14 de abril de 1906 en la Iglesia Metodista Episcopal Africana, y las siguientes se sucedieron hasta alrededor de 1915. En las reuniones se vivían experiencias de éxtasis espiritual, quiere decir que tenían visiones celestiales y hablaban en lenguas. Milagros sobrenaturales, donde un hombre que no tenía un brazo le creció uno nuevo. Muchos que eran ciegos recobraban la vista. Al pasar cerca de la iglesia, la gente se caía al suelo, llenos por el Espíritu Santo. Alguien llegó a tocar un piano sin tener conocimiento. No se sabía ni una nota, pero lo inundó el Espíritu Santo, lo llenó, fluyó de tal forma que empezó a tocar el piano. Durante este tiempo, otros reavivamientos en pequeña escala estaban sucediendo en Minnesota, Carolina del Norte y Texas. Y había informes de que hablaban en lenguas y había sanidades sobrenaturales. Nosotros podemos hacer en el nombre de Jesús que vuelvan a pasar estas cosas. Se dice que hay una profecía que se lanzó en el avivamiento de Azusa, que 100 años después iba a ocurrir otro avivamiento y más grande, que era a nivel mundial. Por eso es que Dios nos hace buscar su presencia 24/7. El Señor está aquí en la tierra, la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada creyente. Él puede, sin embargo, ser ignorado, ofendido, entristecido y apagado. Él anhela llenar a cada creyente, darle dones y producir frutos en él. Porque el Espíritu Santo no es algo, es alguien. Él está buscando que le busquemos en espíritu y en verdad, con un corazón contrito y humillado. Podemos ver aquí en Hechos 2, en Hechos 2:1, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban juntos en la festividad religiosa que se celebra 50 días después de la Pascua, en que los judíos conmemoraban el día en que Dios les dio la ley en el monte Sinaí. Eso quiere decir Pentecostés. En el versículo 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esto muestra la venida del Espíritu Santo en una nueva dimensión. Todo hecho posible por la cruz. El templo estaba probablemente en el atrio de los gentiles. Y uno puede ver con esta experiencia, cuando el Espíritu Santo lo inunda a uno, uno tiene esa sensación de paz, de gozo, de calor, de sentir que uno se quema, o de sentir que uno tiembla, de sentir uno que quiere llorar, pero no llorar de tristeza, sino de gozo, de sentir el abrazo de Dios, de sentir el abrazo del Hijo y de sentir el abrazo del Espíritu Santo. En el versículo 3 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El único registro de tal en el Nuevo Testamento llega en cumplimiento de la profecía que hizo Juan el Bautista acerca de Jesús en Mateo 3:11, y se refiere a todos los que estaban ahí, no solo a los 12 apóstoles. El número exacto no se conoce. Podemos ver aquí en Mateo 3:11, como les decía, aquí dice: yo
a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Es lo que les hago mención, gloria a Dios. Y aquí vemos en el versículo 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así que todos fueron llenos, no solo los apóstoles. Como resultado de la cruz, el Espíritu Santo podía entrar ahora en los corazones y vida de todos los creyentes para morar permanentemente. En Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La evidencia física inicial, según la persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo y fue predicho por el profeta Isaías 28:9-12. Y por Cristo mismo en Marcos 16:17. Quiere decir que ellos no lo iniciaron, sino que lo inició el Espíritu Santo, como veremos. Estas eran lenguas conocidas en algún lugar en el mundo, pero no por el orador. Así que podemos ver testimonios de gente que habla español y empieza a hablar en portugués, gente que habla español y empieza a hablar en arameo, gente que habla en inglés y empieza a hablar en ruso, según como el Espíritu Santo le hace hablar. Para los que no creen, crean en nuestro Dios de poder. En el versículo 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Los judíos en esa época fueron dispersados por todas partes del mundo romano. Y miles de personas llegaban de cada nación para guardar las fiestas. En el versículo 6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Así que las multitudes estaban en el templo, oyeron y vieron lo que ocurría y también comenzaron a contarlo a los demás. Lo que pasaba atraía una multitud, que quiere decir que estos judíos espectadores oyeron a esta gente que hablaba en muchas lenguas distintas, de hecho lenguas de la nación de su origen, en donde quiera que llegaron, que da por sentado que esto no era un bullicio o balbuceo como algunos afirmaban. En versículo 7 dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? Casi siempre tenía que ver con el hablar en otras lenguas, significa que el acento galileo era distinto. En el versículo 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Aquí demuestra otra vez que esto no era bullicio ni balbuceo, sino más bien una lengua conocida en alguna parte del mundo, pero no era la lengua nativa de la misma persona que hablaba. Podemos ver del versículo 9 al 11, dice, menciona a todos los países involucrados, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos. En el 11 dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Eso era lo que marcaba la gran diferencia de los demás, hablar las maravillas y grandezas de Dios. Como dice en Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí Dios les mostraba misterios y lo hablaban. Hablaban las maravillas de Dios. Como les decía, si ellos hablaban su lengua nativa, lo decían en otro idioma. Dios es grande, Dios es poderoso, y así sucesivamente. Exaltaban la gloria de Dios y ellos se quedaban más maravillados. En el versículo 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Dice, debería haberse traducido y quedaron perplejos. Ellos no tenían ninguna respuesta racional para su perplejidad. Esa interrogante se hizo más
con asombro en espera de una respuesta. Ellos no entendían, no se explicaban qué es lo que estaba pasando. En el versículo 13 dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Esto quiere decir que ellos se mofaron, ya sea por gesto o por palabra, y se mofaron del testimonio de lo que se vio por el Espíritu Santo. Era realmente una acusación de que estaban ebrios, es decir, intoxicados. Algunos se asombraron y otros se mofaron, lo que ocurre hasta hoy en día. Así es, mucha gente nos critica, dice que ya se nos afó un tornillo, que estamos locos, que ya estamos alucinando, pero unos creen, unos no creen, y así que nosotros tenemos que rogar para que se les manifieste Dios, les abra los ojos, les quite la ceguera espiritual, venga el Espíritu Santo sobre ellos, y ellos van a entender esto poderoso. Pero para concluir esta pequeña prédica, podemos aquí ver la clave para el avivamiento espiritual que todos estamos anhelando. La clave está en creer, estar unánimes todos juntos en armonía. Vendrán señales y prodigios, porque dice, seguirán a los que creen, como dice en Marcos 16, 17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. En Marcos 16, 18 dice, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que usted busque la presencia del Espíritu Santo 24/7. Y que no haya recibido al Espíritu Santo, búsquelo hoy mismo. Su vida cambiará por completo. Porque sin el Espíritu Santo no se puede echar fuera demonios. Sin el Espíritu Santo no se puede poner manos y que sane la gente. Sin el Espíritu Santo usted no puede fluir. Sin el Espíritu Santo usted no le va a entender nada a la Biblia. Tiene que venir el Espíritu Santo a revelarle la poderosa palabra de Dios, a darle el entendimiento y la sabiduría. Usted busque la presencia de Dios. Si no tiene a nuestro Señor Jesús como su Salvador, usted confiéselo, declárelo con su boca que es su único Salvador, que que usted lo recibe en su vida. Porque estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos peligrosos. Reciba a Jesús como su único Salvador. Y si usted tiene ya a Jesús, busque la presencia del Espíritu Santo para poder resistir estos días difíciles que están aconteciendo. Y únase en oración con todos los que estamos clamando, los que estamos gimiendo, los que estamos intercediendo, para que el Espíritu Santo venga como un viento recio, como en el día en Pentecostés, sobre los 4 puntos cardinales de la tierra. Y vengan días poderosos. Y ya lo estamos viendo, como decía, hay gente que se está sanando del COVID-19. Hay gente que está resucitando y ya sana. Mayores cosas veríamos, dice su palabra, que la gloria postrera será mayor que la primera, que al que cree todo es posible. Así que cierro esta pequeña prédica con el anhelo de que busquemos todos juntos en un solo sentir, en un solo clamor al Espíritu Santo. Y Él va a descender como viento recio sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.